Voy a hablar de liderar, vamos a seguir hablando de liderar el cambio, obviamente a mi manera. Me llamo Luis Miguel Alonso Suárez, soy enfermero, experto en gestión. He dedicado la mayor parte de mi vida profesional a la seguridad del paciente, a la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y soy presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud, una sociedad científica que desde sus inicios aspiraba simplemente a ser un foro de encuentro entre los profesionales de enfermería, dando cabida en ese foro a docentes, gestores y asistenciales, las tres patas del cuerpo profesional, ¿no? Una sociedad con un crecimiento exponencial y continuado, camino, decía antes también en la entrevista que me hacían fuera, camino ya de los 1.500 socios para una sociedad científica. Es una barbaridad, ¿no? Quizá seamos la sociedad científica sanitaria de mayor tamaño numérico de nuestro país. Quizás un referente en la enfermería española. Quizás estemos asumiendo un liderazgo sin ninguna otra ambición que iluminar el camino. Es curioso, fijaros, hace 3 años, en el Congreso de la Asociación, en este mismo escenario, escuchábamos a enfermeras referentes de la profesión de nuestro país. Decíamos que no había liderazgo en el sector, que no teníamos un horizonte claro, que no sabíamos cómo sería la enfermera del mañana, ni sabíamos a dónde íbamos, en definitiva. Estábamos perdidos, así, sin paliativos, como dice el otro, sin paliativos. Estábamos perdidos. Miren, a las personas mayores nos gusta mucho la historia, es así, ¿no? Quizá, posiblemente, tiene que ver con aquello de contar batallitas, nos gusta contar batallitas. También influye, obviamente, la nostalgia de la experiencia vivida, sin duda. Lógicamente, pues la gente mayor tiene un pasado dilatado, por eso nos gusta la historia y por eso somos mayores, porque tenemos un pasado dilatado, ¿no? Pero es que la historia es tan importante para comprender el presente, es tan importante para comprender el presente, y bueno, y obviamente para elegir el futuro, ¿no? Y ahí es nada, no estoy diciendo nada, ¿no? Comprender el presente, si comprender el presente ya es difícil, y muchas veces hasta doloroso, ¿no? Lo de elegir el futuro, eso ya son palabras mayores. La enfermería es una profesión joven, es una profesión adolescente. Perdón, quería decir, la enfermería es una profesión joven, una profesión adolescente. Y como buen adolescente, en ebullición, ¿no? La hemos visto desde su nacimiento y niñez cómo iba creciendo. Muchas, algunas de vosotras incluso, habéis participado en ese proceso de darle forma, ¿no? Y de alguna manera, de una manera u otra, todos hemos participado en ese crecimiento. Y como decía antes, llegó un momento en el que ese adolescente no tenía ni idea de lo que quería ser de mayor y cuál iba a ser su futuro. En ese momento uno quiere seguir siempre así, sin cambios, como los niños que quieren seguir siendo siempre niños, famoso complejo de Peter Pan, ¿no? Pero la naturaleza y el mundo no está de acuerdo, todo cambia. Y hay que avanzar, porque o caminas, o te arrastran, o te quedas en la cuneta, no hay otra, ¿vale? Y si te dejas arrastrar, al final son otros, son los demás, los que van a decidir tu destino. De ahí la importancia de, como decíamos antes, marcar un horizonte, de ver la luz, de definir el camino, de liderar, ¿vale? Desde Enfermería y Salud hemos vivido la historia más reciente de la profesión enfermera de forma muy activa. La verdad es que paraos no puede decirse de nosotros que seamos unos paraos, ¿no? Y fijaros, hace ya 15 años, prácticamente,
La primera vez que nos subimos a un escenario, como decía también, la mayor parte de las veces nos hemos subido en este escenario. Hablábamos del presente hace 15 años, en nuestro primer congreso era una jornada, hablábamos de ámbito nacional, hablábamos ya entonces, y la habíamos titulado así, presente y futuro profesional. Eso sí era clarividencia. Hablamos en este trayecto, hablamos de investigación en cuidados, hablamos de las especialidades, nunca llegamos a dejar de hablar de las especialidades y seguiremos haciéndolo. Esta tarde volveremos a hablar de las especialidades, ¿no? Hablamos de salud pública, de seguridad y buenas prácticas, hablamos de la carrera profesional, hablamos del plan de Bolonia, que nos han recordado antes, hablamos del grado, no del diplomado, hablamos del grado, mucho antes de que esa burbuja universitaria explotase, ¿no? Hablamos de historia y dijimos que la profesión iba por dentro. Volvimos a hablar de una forma nueva de trabajo que se basaba en la seguridad del paciente. Hablamos de gestión y debatimos sobre el modelo de salud. Hablamos de las nuevas tecnologías y herramientas y su implantación en el sector. Apenas hablamos de prescripción, lo justo. Volvimos a hablar de investigación enfermera y a debatir sobre el modelo de salud, pero colocando el foco en el ciudadano y sus necesidades, ¿no? Saliendo un poco de nuestra endogamia. Descubrimos a la mala, que el mundo cambiaba y que nos estábamos quedando atrás. Eran tiempos para que enfermería despertase. Intentamos vislumbrar el futuro, la gestión enfermera, el liderazgo, la humanización, pero no fue hasta el pasado año en Santander cuando unimos todos los puntos, cuando configuramos el puzzle completo y encendimos la luz y lo vimos. Así podría describir brevemente, y mira que ese concepto no va ligado a mi persona, la historia de enfermería y salud hasta este momento, que sin duda va pareja del camino reciente de la propia profesión. Santander siempre marcará un antes y un después. Esto es como lo de París para Henry, ¿no? En Santander sabíamos a lo que íbamos. Y yo creo que lo logramos. Que lo que pretendíamos, lo logramos. Lo consiguieron las enfermeras con mayúsculas, todas vosotras, ¿vale? Para mí, la satisfacción fue que eso sucedió dentro del foro de enfermería y salud, del foro que nosotros ponemos a vuestra disposición siempre. Nos encontramos con que después de varios años señalando la falta de liderazgo, la ausencia de objetivos, en un horizonte oscuro e indefinido, sin una luz que nos guiase a las enfermeras y al resto de profesionales de la salud, que no estaban mejor que nosotros. En el marco del segundo Congreso Internacional que realizamos en Santander, la Asociación Española de Enfermería y Salud dio un valiente paso al frente. Encendió una luz y marcó un camino. No por presunción ni por protagonismo, no, sino por responsabilidad con la profesión enfermera, con el sistema de salud español y con todos los ciudadanos de nuestro país, simplemente por responsabilidad. Escuchamos a prestigiosos filósofos y humanistas, escuchamos la voz de la experiencia de enfermeras de todo el mundo, desde San Francisco hasta Qatar, pasando por Canadá, Centroamérica, América del Sur y obviamente Europa. Nos inspiraron los pensamientos de enfermeras referentes en nuestro país. Escuchamos a los pacientes que atendemos. Casi nada. ¿Qué tanta falta hace y qué poco se escucha a los pacientes que atendemos? Y compartió con nosotros su amplia experiencia en reformas y cambios de modelo de salud, un referente en el sector como es Rafa Bengoa. En un entorno idílico generamos un encuentro no solo enriquecedor, sino clarificador e inspirador que compartimos con más de 300 enfermeras de todo el mundo. Alcanzamos la plena convicción de la necesidad de un cambio radical en nuestro modelo de salud, que implica, sin lugar a dudas, un nuevo enfoque de la profesión enfermera.
Y asumimos, como sociedad científica, asumimos el compromiso de defenderlo y transmitirlo a todos los niveles. Partimos de un modelo de salud que fue pionero en el mejor, pionero y el mejor, quería decir, del mundo en relación a su cobertura universal, tampoco nos engañemos, ¿vale? Un modelo adaptado a las necesidades de una población, digo aquí, de 50 años, pero posiblemente de unos 75, 80 años, básicamente, a estas alturas, ¿vale? Y que en los últimos 35 años ese modelo ha evolucionado de 17 maneras diferentes. ¿Qué es lo que implica eso? Pues implica una consecuente variabilidad, implica desigualdad, y ha ido creciendo, adaptándose al incremento de la demanda asistencial con prácticamente las mismas herramientas desde básicamente su creación, con muy pocas modificaciones estructurales. Un modelo centrado en la estructura hospitalaria y en el abordaje de la sintomatología, con una estructura en atención primaria frágil, poco resolutiva, mermada en su cartera de servicios y recursos, ¿vale? Hay una gran variabilidad también dentro de esos 17, en la evolución dentro de esos 17 sistemas de salud. La Asociación Española de Enfermería y Salud, después de escuchar a los expertos y atender los datos demográficos y de la morbimortalidad presente, pues asumimos las necesidades de nuestra sociedad presente y futura, que como decía antes son muy diferentes de las de hace 50 o 60 años. Proponemos desde la asociación un cambio radical de nuestro modelo de salud. Proponemos invertir los parámetros actuales. Un cambio que cuanto más se tarde en abordar, más perjudicará la salud de la ciudadanía. Estamos acostumbrados a los discursos políticos de nuestros representantes y nuestros gestores, que suele ser muy bonito, pero y dicen efectivamente que reconocen que hace falta un cambio y que quieren abordar ese cambio, pero no les preguntes cómo lo van a hacer, porque no hay respuesta, ¿vale? Nosotros creemos que el cambio que precisa el sistema es, para empezar, un gran pacto político por la sanidad, o en su defecto, el compromiso del Consejo Interterritorial de Sanidad de homogeneizar el propio sistema de salud y el abordaje conjunto de esa reforma que todo el mundo ya casi reconoce que es imprescindible. Todo el mundo habla de una reforma imprescindible, no nos cuentan nunca cómo tiene que ser esa reforma realmente y, desde luego, ponerse de acuerdo los 17 sistemas de salud, eso ya es ciencia ficción, ¿no? Pero creemos que debe pasar por aquí, asumiendo las dificultades de hoy en día para negociar cualquier cosa desde un ámbito de vista político como hemos sufrido recientemente y seguimos sufriendo, ¿no? Necesitamos un cambio y un sistema, un consejo interterritorial que garantice el derecho a la salud en igualdad de condiciones a la ciudadanía independientemente del lugar donde resida. Porque si no, ¿qué es lo que tenemos? Que el derecho a la salud de la Constitución no se cumple en función del lugar donde resides, porque es diferente en los 17 sistemas de salud, ¿vale? Necesitamos que ese sistema garantice los mismos derechos y recursos a los profesionales del sistema para realizar su labor asistencial con independencia de dónde preste sus servicios. Son dos cosas. Una, que los ciudadanos tengan derecho a la salud de verdad y en igualdad de condiciones, y que los profesionales tengamos también los mismos recursos para atender a nuestros pacientes en igualdad de condiciones independientemente de donde vivamos territorialmente. Un cambio fundamentado en delimitar, como decía en la introducción, la actividad de la red hospitalaria exclusivamente a la actividad quirúrgica y a los procesos realmente agudos. Hoy en día los hospitales dedican más de la mitad de sus camas a pacientes crónicos pluripatológicos. En este hospital
en la comunidad y yo creo que en el resto de España, ¿no? Si mal no me equivoco. Si hacemos un estudio de los pacientes que hay ingresados en el hospital, en cualquier momento hacemos un corte, en cualquier momento, y vamos a encontrar que más de la mitad de los pacientes ingresados son pacientes crónicos pluripatológicos y de esos un porcentaje importante podrían ser atendidos en sus domicilios. Realmente, pues como decía, son pacientes crónicos y pluripatológicos los que estamos atendiendo en lugar de pacientes, de dedicar el hospital a pacientes con patologías realmente agudas y a los procesos quirúrgicos, ¿no? Que se descargarían y podrían incrementar su actividad si cambiásemos esos parámetros. En definitiva, la transformación de la red de atención primaria es el auténtico eje central de la reforma del modelo de salud, con una adecuada dotación económica, profesional, estructural y gestora. Una atención primaria basada en la prevención y promoción de la salud desde un enfoque activo y transformador, que garantice no solo el incremento de esperanza de vida, lo decía antes de entrar, sino que dote de calidad de vida a la población a medio y largo plazo, incidiendo en la modificación de la morbimortalidad de las generaciones futuras. Un modelo de salud que incluya la educación y promoción de la salud a nivel escolar, mediante la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos, tanto públicos como privados, tantas enfermeras escolares como sean precisas. Una atención primaria de salud al paciente crónico y pluripatológico centrada en la asistencia a domicilio. Un modelo en el que la enfermera gestora de casos será fundamental en un nivel intermedio asistencial integrativo. Un modelo de atención primaria de salud en el que el peso asistencial, obviamente, recae en la enfermera. Un modelo de enfermera integrativa, gestora, que no solo se centra en su función cuidado, sino que deberá desarrollar plenamente su competencia educativa en materia de prevención y promoción de la salud. Una enfermera con un modelo profesional y competencial claro y definido. No podemos seguir rigiéndonos por leyes de hace 100 años. O sea, hay que adecuar la legislación a la realidad de la enfermera actual. Una enfermera con futuro. Decía aquí una luz al final del camino. También decía, espero que esa luz no sea esta, ¿vale? No diré aquí aquello de ahora voy y me despierto, que alguien puede estar pensando con un poco de malicia, porque claro, en el fondo, liderar el cambio no deja de ser un sueño. Pongo esta foto porque de sueños hablaremos luego. Y me pregunto, ¿las nuevas enfermeras se han enterado de que nuestro sistema de salud colapsará más pronto que tarde? ¿Los políticos y gestores que se están haciendo cargo de la sanidad española se habrán enterado de que no se va a cubrir las necesidades básicas en materia de salud de la población a muy corto plazo, siguiendo el rumbo actual? Es genial la iniciativa de la OMS de promocionar a las enfermeras y matronas el próximo año. Me parece genial, sinceramente lo creo. Incluso de regalarnos un año entero de protagonismo. Es único. O sea, qué pocas veces pasan esas cosas, ¿no? Te quedas sorprendido. O sea, llega un momento y ¡hala! Un año entero de protagonismo. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¿No? Le agradecemos sinceramente al director general de la OMS. No deja de ser un detalle importante, ¿no? Y le agradecemos que cuente con nosotros. Nos lo dijo personalmente el año pasado en un vídeo, que contaba con nosotros, y se lo agradecemos. Aunque en los últimos 40 años no hayamos sido capaces de transmitir adecuadamente a la sociedad qué es una enfermera. A ver si lo hacemos en un año. Y después de ver las fotos electorales de autoridades y representantes, sus discursos, las rimbombantes frases de los salvadores de la patria, me pregunto, ¿cuántas enfermeras españolas hay en el Parlamento Europeo?
¿Cuántas enfermeras son ministras del Gobierno de España, del que sale y del que pueda entrar, si es que entra alguno? ¿Cuántas enfermeras son diputadas o senadoras en la legislatura que termina y en la que comienza ahora? ¿Cuántas enfermeras son presidentas de comunidad autónoma o forman parte de las cámaras territoriales y sus gobiernos? Podría seguir preguntando, pero la respuesta ya la conocen. ¿Quién va a cambiar las cosas? ¿Quién va a cambiar las cosas? ¿El Consejo de Enfermería, que nos ha representado los últimos 50 años? Bien. ¿El sindicato de ATS, que nos ha defendido los últimos 30 años? ¿No serán estas las nuevas enfermeras? En el fondo, liderar el cambio no deja de ser un sueño. Lo cierto es que el postureo es muy bonito, pero el camino se hace andando y una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo. A ver si la próxima cosecha nos sale un poquito mejor. No hace falta cientos de personas y otros tantos grupos de trabajo para decirnos cuál es el camino. Ya sabemos hacia dónde vamos, ¿vale? Bueno, hacia dónde vamos, así. Hacia dónde deberíamos ir, sí que lo sabemos, ¿no? Conocemos las características de la población actual y venidera, su demografía, sus necesidades en materia de salud. Es más, sabemos qué hay que hacer para cambiar la morbimortalidad de la población del futuro, lo hemos dicho. Incluso conocemos las claves para reorganizar el propio sistema de salud. Adelgazar los hospitales para volver a dedicarlos al proceso realmente agudo y quirúrgico. Refundar la atención primaria sin depender para nada de los ayuntamientos y sus corporaciones, por favor. Si hay enfermeras de consultorios saben a lo que me estoy refiriendo. Parece un sinsentido que los políticos quieran una sanidad autonómica, descentralizada del Estado, para luego depender de los ayuntamientos para poder trabajar, para poder desarrollar nuestro trabajo, para facilitarnos los recursos para realizar nuestro trabajo. Parece un sinsentido, ¿no? Tener que depender de las corporaciones, del concejal de turno o del alcalde del pueblo, ¿no? O sea, es como un poco sin sentido. Refundar la atención primaria, no parchearla. Hemos llegado a un punto, y mira que yo nunca he sido partidario de pasar la pisonadora, dejar llano, hacer nuevos cimientos y construir. Nunca he sido partidario de eso, pero es que hemos llegado a un punto en que es necesario refundar la atención primaria. Parcheando no vamos a solucionar el problema, no vamos realmente a cambiar. Necesitamos una atención primaria basada en la atención domiciliaria, en la prevención y promoción de la salud, en la enfermería escolar, en la gestión de casos, entre otras disciplinas. Una atención primaria sustentada en la enfermería, sin demérito del resto de profesionales, naturalmente, trabajando en equipo, sin lugar a dudas. Pero como decía aquel poeta, miedo me da. Miedo me da que gracias a esa importancia que tenemos, gracias a nuestra fuerza y visión profesional, gracias a nuestra imagen institucional, a nuestra gran capacidad política, a la representación y capacidad gestora que tenemos, otros colectivos nos seguirán marcando el rumbo. Nos reuniremos, discutiremos, nos golpearemos el pecho, la cara, nos quejaremos y finalmente se abordarán cada una de las facetas de un todo, troceándolas, desvirtuándolas, desarrollándolas en direcciones equivocadas e inefectivas, más o menos como ha sucedido con la especialización profesional, sin ir más lejos, aunque luego esta tarde ya entraréis en ello. Los hospitales seguirán creciendo por la gracia del Pladur, aunque más de la mitad de sus pacientes atendidos sean crónicos pluripatológicos, y obviamente las plantillas de atención primaria seguirán sin experimentar el crecimiento imprescindible para cambiar nada. Miedo me da. Miedo me da que en el fondo liderar el cambio no deje de ser un sueño. Lo primero sería reconocer la necesidad de ese cambio. Lo segundo, identificar los elementos del cambio. Y tercero, tener el poder de promover e iniciar ese cambio.
Después, contar con la autoestima, el respeto y el valor para liderar ese cambio. Si en su día las enfermeras hubieran creado un partido político en lugar de un sindicato fallido, como alternativa a las deficiencias representativas de la estructura colegial, hoy estaríamos más cerca de tener una presidenta de gobierno enfermera. Estoy convencido de ello. Hoy... Gracias. Hoy el camino de infiltración es más difícil y el cuerpo de gestión de nuestra disciplina tampoco resulta de gran ayuda, ni para esto ni para el adecuado desarrollo de la profesión. También es cierto que abordaríamos mucho mejor nuestros retos si las universidades asumieran la necesaria reforma de los planes de estudio del grado de enfermería. También, también es cierto, para adecuarlos, lógicamente, esos planes de estudio a la nueva enfermera y a la realidad del mundo en el que vivimos. Vértigo me da la improvisación de unos y de otros. Universidades, sindicatos, colegios, políticos y gestores. Dar palos de ciego, parchear y postureo se han convertido en lo cotidiano. Hace un año encendimos la luz y desde Enfermería y Salud seguiremos alimentándola. No sabíamos hacia dónde íbamos, hoy conocemos el camino. Seguirlo no es cosa nuestra, de todas vosotros, de todas vosotras, ¿vale? Nadie mejor que nosotros mismos conoce nuestras debilidades. En nuestra mano está superarlas. Ya no como enfermero, sino como paciente, como ciudadano. Tengo la convicción real de que las enfermeras como profesión pueden no solo mejorar la salud de la población, sino corregir la morbimortalidad actual para dar calidad de vida a una población con una esperanza de vida cada vez más elevada. Podemos y debemos liderar el cambio. No habrá mayor logro sociopolítico para una generación profesional que iniciar el cambio del sistema de salud que desde nuestra sociedad científica hemos definido. Quedaría muy poético terminar diciendo que en el fondo liderar el cambio no deja de ser un sueño y que por favor sueñen conmigo. Sin embargo, hoy lo que prefiero pedirles es que despierten, ¿vale? Que salgan de su zona de confort, que difundan y luchen para liderar como enfermeras el cambio que nuestro modelo de salud, nuestra profesión y nuestro país necesita. Fíjense, este señor que es el responsable, el que mató a la madre de Bambi, lo cual no le perdonaremos nunca, de vez en cuando decía cosas interesantes, ¿vale? Por ejemplo, que los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Yo es algo que creo profundamente, que el futuro está en vuestras manos. Muchas gracias.